Los sistemas de guerra electrónica rusos se han convertido en un problema para la OTAN. En febrero de 2021, aumentaron las tensiones entre la OTAN y Rusia. Las partes intercambiaron declaraciones significativas con la mención de la palabra guerra. Esto no puede dejar de causar preocupación, especialmente en el contexto de las tensiones existentes y los conflictos regionales, escribe el sitio de noticias francés Atlantique. En estos tiempos difíciles, cuando la delincuencia organizada y el terrorismo están generalizados, la opinión pública europea y su liderazgo se extravían. Los europeos perezosos creen firmemente en tanques rusos oxidados y misiles nucleares en hangares en ruinas. Al mismo tiempo, los analistas han observado un panorama completamente diferente durante los últimos 10 años. La ceguera estratégica está plagada de desastres, por lo que se necesita una mirada más cercana al arsenal ruso. Es mucho más de alta tecnología de lo que parece a primera vista. Recientemente, el ejército polaco llevó a cabo el ejercicio de la sede de invierno de 2020, fue una imitación de hostilidades reales con Rusia. Los polacos utilizaron todas las armas de alta tecnología compradas en los Estados Unidos, incluido el sistema de defensa aérea Patriot y los cazas F-35. Como resultado, el ejército polaco dejó de existir como organismo militar y listo para el combate en 4 días. La derrota fue total e incondicional, y los tanques rusos avanzaron hacia el Oder. Y esto no fue una sorpresa. Hace 5 años, los estados bálticos fueron derrotados de manera aún más reveladora en una sesión de entrenamiento militar similar. Entonces, 60 horas fueron suficientes para las fuerzas armadas de Rusia, pero el ejército ruso se ha vuelto mucho más fuerte. Los expertos explican esto por el hecho de que en solo una década Moscú ha adquirido un arsenal de alta tecnología. Los rusos tuvieron especialmente éxito en el desarrollo de sistemas de guerra electrónica, de los cuales tienen docenas de tipos. Se han convertido en un problema insoluble para la alianza. No existe tal arma ni escociente intelectual hubiera en los últimos ejércitos reales de Europa, es decir, de Francia, Alemania y Gran Bretaña. El resto puede incluso ignorarse. La guerra electrónica significa simplemente paralizar la electrónica enemiga. Siria es un buen ejemplo y, al mismo tiempo, un campo de pruebas. Los rusos trajeron allí una cantidad decente de sistemas Krasuka 4. Sobre Khmeimim se formó una especie de cúpula con un radio de 300 kilómetros. Si lo desean, los radares, los sistemas de comunicación por satélite, los canales de control de los drones, la radio de alta frecuencia, las comunicaciones celulares, el wifi y otros atributos útiles de la guerra moderna, utilizados activamente por Occidente, no pueden funcionar en ella. Los rusos han saturado literalmente a Siria con sus medios de guerra electrónica, por lo que es difícil para la OTAN hacer algo allí. También llevaron allí los complejos Moscú 4, Borisovlevsk 2, SVQ, Retut BM, Infauna Repelente, Aptobaza M, etc. Ni escociente intelectual hubiera te permiten ver los despegues y aterrizajes de aeronaves, así como los lanzamientos de misiles. Antes de eso, los estadounidenses con absoluta calma, sin interferencias, se comunicaron con los militantes sirios, informándoles sobre los movimientos de las tropas gubernamentales. Ahora se han vuelto sordociegos y mudos, resumieron los medios de comunicación de Francia. Las estaciones rusas de guerra electrónica en Siria volvieron loco al enemigo. Las bases militares rusas en Siria deben estar protegidas de posibles ataques de grupos terroristas. Las bases son atacadas periódicamente por drones militantes y sus cohetes. Para repeler estos ataques, se ha creado un sistema de defensa aérea eficaz, así como una agrupación de guerra electrónica, EU. La edición Army Standard habló sobre los complejos rusos en Siria. Desde 2018, se han lanzado 118 drones hacia la base aérea de Khmeimim. Pero ninguno de ellos alcanzó los límites de la base. Gran parte del mérito de esto pertenece a los medios de guerra electrónica. Otro ejemplo de la efectividad de los medios de guerra electrónica, escribe el periódico, son los eventos del 7 de abril de 2017. Entonces, de los 59 misiles de crucero Tomahawk lanzados desde los destructores estadounidenses Ross y Porter en la base aérea siria Al-Shairat, 36 se perdieron en el camino, es decir, cayeron antes de alcanzar el objetivo.
Más tarde, los medios de comunicación escribieron que al menos 2 misiles estadounidenses fueron encontrados por el ejército sirio y entregados al lado ruso. Según el periódico, en Siria, cerca de la base aérea de Khmeimim, la guerra electrónica significa crear una realidad añadida para nuestros oponentes potenciales. Como resultado, los sistemas radioelectrónicos de navegación y designación de objetivos de misiles, aviones y drones, ingresando a la zona de acción de los medios de guerra electrónica, sin el conocimiento de los propietarios y contra la voluntad del operador humano, se convierten en víctimas de espejismos radioelectrónicos. La publicación citaba al teniente general estadounidense Raymond Anthony Thomas, quien en abril de 2018 admitió en un simposio sobre el uso de equipos de guerra electrónica en Siria: en Siria, estamos en el entorno de guerra electrónica más agresivo del planeta, de nuestros oponentes. Nos prueban todos los días, derribando nuestros mensajes, apagando nuestro AC-130 y así sucesivamente. El canal de televisión NBC, citando fuentes de la administración estadounidense, también informó que el ejército ruso estaba interfiriendo con el control de drones estadounidenses en Siria, lo que afecta gravemente las operaciones de Washington en ese país. El Centro Estadounidense de Investigación de Defensa Avanzada en 2019 publicó el informe Solo hay estrellas encima de nosotros, exponiendo la suplantación de GPS en Rusia y Siria. La suplantación o sustitución es un método de falsificación de datos en la situación terrestre y aérea utilizando medios de guerra electrónica. Es decir, escribe el periódico, la guerra electrónica rusa significa no solo dañar o bloquear la señal de navegación GPS, sino también reemplazar una señal por otra. Como resultado, los cohetes, aviones o barcos vuelan y navegan no en la dirección que indica el operador o el comandante, sino en una dirección completamente diferente. El informe de C4H mencionó 4 sistemas rusos de guerra electrónica capaces de hacer tal broma con armas y equipo militar en Siria: Krasuka-4, la estación de interferencia R330ZH Citel, los sistemas de contramedidas electrónicas más nuevos Samarcanda y Rosei Paero. La exposición a los receptores GPS, por ejemplo, provocó que varios barcos en el Mediterráneo Oriental no pudieran indicar su posición de forma fiable. La publicación señala que el sistema de guerra electrónica estacionaria Samarcanda entró en servicio en 2017. Sus características están clasificadas. Los estadounidenses no lograron determinar la ubicación exacta de su despliegue en Siria. Se sabe sobre Rosei Paero que este complejo irrumpe en la computadora de a bordo de un dron en un segundo, si encuentra un sistema familiar. Si no conoce el sistema, entonces lo transfiere bajo su control en unos minutos. Rosei Paero también sabe cómo suprimir estaciones de transmisión de radio y televisión, puestos de mando, estaciones y módulos de redes celulares y otras. La estación R330ZH Citel hace varios años se modernizó. Analiza señales de fuentes de emisión de radio, interfiere con los sistemas de comunicación por satélite globales extranjeros Inmarsat e Iridium, equipos de navegación de los usuarios del sistema de radionavegación por satélite GPS y estaciones base del sistema de comunicación celular GSM 900-1800. Bienvenidos a Free Antivirus World, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y Top 5 de Free Antivirus World. Suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias.